La bóveda de acero, donde todo comienza. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Bóveda de Acero, el podcast en donde se habla un poco de todo, llegando a tus oídos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Yo soy tu host, Manuel Sepúlveda, y estarás escuchando mi voz durante los siguientes minutos. Este episodio 10 de La Bóveda de Acero es el final de nuestra primera temporada, así es, el final de esta primera temporada que ha sido maravillosa. Quisiera empezar por agradecer a todos los que han escuchado el programa, por todos aquellos que han dado sus sugerencias, además de que pues han descargado la bóveda a sus diferentes dispositivos a través de diferentes plataformas, ya sea Buzzsprout, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcasts. Muchas gracias. Así que vamos al resumen de este final de temporada. ¿Qué tenemos hoy en este episodio 10? Bueno, primeramente pues vamos a empezar las noticias nacionales, internacionales. Hay temas bastante variados, no solo de COVID, porque ya el COVID ya nos hartó un poco, entonces queremos hablar de otras cosas, ¿no? este, en cine tenemos un repaso breve de por qué Avatar tuvo tanto impacto, por qué esta película de James Cameron tuvo un impacto cultural tan grande y por qué hasta la fecha es considerada una de las películas con más influencia en el medio. Vamos a discutir un poco eso. En música vamos a recordar al rey del pop. ¿Y de qué manera? Pues no nos vamos a centrar tanto en su carrera, sino que vamos a centrarnos en un tema que ha estado rondando desde su muerte. ¿Quién podría ser el sucesor de Michael Jackson? ¿Realmente Michael Jackson podría tener un sucesor? ¿Es realmente necesario? Vamos a descubrirlo. Y en los videojuegos vamos a hablar de por qué las películas de videojuegos salen mal. ¿Cuál es el problema con estas producciones que siempre por lo regular salen terribles y les va terrible en la taquilla? Así que ese será nuestro tema en videojuegos. Y sin más, vamos a perdernos en la bóveda de acero. Esta vez, por última vez en esta temporada. Así que vamos a cerrar con broche de oro. Y sin más preámbulo, comenzamos. Lo que pasa en el mundo. Comenzamos con las noticias internacionales. Vamos a centrarnos en China primero, ¿ok? Entonces, sabíamos que China ya tenía ciertos problemas con Hong Kong, porque el acuerdo entre Hong Kong y Gran Bretaña pues ya había caducado. Hong Kong había sido una colonia inglesa y había sido pues una ciudad-estado por mucho tiempo independiente de China. Pero esto se acabó hace poco y eso ha dado lugar a muchas protestas y pues Hong Kong quiere mantener su independencia y no, ahora sí que subyugarse ante el gobierno chino. China planea impulsar leyes de seguridad nacional para que Hong Kong en su reunión anual del Parlamento pues discutan de mejor manera todo este anexo que se va a hacer a la República de China. Pekín confirmó esto y por otro lado, las protestas han bañado la ex colonia británica desde el pasado junio y podrían ser penadas por secesionismo, subversión y terrorismo. Además, esto podría suponer el fin del sistema de semilibertades y el poder judicial independiente de la ex colonia bajo la fórmula un país, dos sistemas, del que no gozan en China continental. Así que lo que se hablaba era esta ley o leyes que China quería impulsar dentro de Hong Kong para que todos los actos de protesta pues fueran obviamente catalogados como todo lo que se mencionó aquí, como terrorismo, subversión y todo eso, y que pues mucha gente fuera a la cárcel. Obviamente los habitantes de Hong Kong pues se oponen a esto y obviamente es una medida del gobierno chino para ahora sí anexar a Hong Kong de manera más rápida. Situación difícil ciertamente con Hong Kong. No sabemos en dónde va a parar, pero ahora sí que lo mejor para esas personas. Hablando de China, continuando con el tema de China. China no registra casos por primera vez desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. A pesar de esta noticia, sí se han detectado dos casos sospechosos en Shanghái y en la provincia de Jilin.
Los nuevos infectados parecen portar el virus por un periodo de tiempo más largo y tardan más en dar negativo, así que es más difícil detectarlo, pero eso es bueno, ya China se está librando. Hace algunos meses se hablaba de que pues ya se había superado, pero hubo rebrotes y todo esto, entonces China todavía está peleando por erradicar el virus, pero todavía le falta un poco, todavía hay muchos casos sospechosos. De China nos pasamos a Estados Unidos, donde se desató una polémica con Joe Biden. ¿Por qué? Porque Joe Biden hizo esta declaración. Dijo, si dudas entre Trump y yo, entonces no eres negro. Eso dijo Joe Biden. ¿Y por qué dijo esto? Porque los afroamericanos son el grupo demográfico más fiel al Partido Demócrata. Y en los comicios a la Casa Blanca de 2016 optaron casi en un 90% por Hillary Clinton. Obviamente Biden se retractó horas después de su comentario cuando ya había estallado la polémica en redes sociales, al reconocer que se había pasado de arrogante, pues esto lo dijo en una entrevista, hizo esta declaración en la que pues se refería a esta demográfica, ahora sí que acusando a los seguidores de Trump, acusando también pues aparte de la comunidad afroamericana, pues ahora sí que sin querer, ahora sí que es un comentario pues fuera de lugar y pues obviamente todo el mundo se le echó encima y pues esto demuestra que Estados Unidos pues todavía sufre de grandes problemas de racismo y clasismo desgraciadamente y pues recordemos también que ya se acercan las elecciones en Estados Unidos y el terreno está muy difícil, el terreno está muy difícil y sinceramente comentarios como estos pues no le ayudan para nada al Partido Demócrata que pues si quiere quedarse con la presidencia, quitársela a Trump, pues tienen que subir un poco su nivel, pero bueno. Ahora vamos un poquito a América Latina. Perú, ¿qué pasa en Perú? Eh, al borde del colapso sanitario, están al borde del colapso sanitario pese a los deberes que se han hecho en cuanto a controlar la pandemia. El primer país de la región en decretar el estado de emergencia y el aislamiento social se ha convertido en el segundo país con más casos, por detrás de Brasil, con más de 100.000 infectados y más de 3.000 fallecidos. Una pena que en Perú se esté dando todo esto y que esté en segundo lugar, detrás de Brasil. Recordemos que Brasil eh, ya se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia hoy por hoy, que de hecho más adelante vamos a hablar de eso. Una pena por Perú, espero que la gente de ahí esté bien y pues ahora sí que a seguir las medidas, no hay de otra para combatir el virus y pues los sistemas de salud tal vez no sean tan buenos y los comprendemos porque aquí en México tampoco son muy buenos, pero hay que hacer lo necesario, hay que poner de nuestra parte. Por otro lado, en Chile se han suscitado bastantes situaciones adversas. No conformes con todo lo del virus, también siguen lo de las protestas y no solo por cuestiones políticas, sino también por todo esto del aislamiento. Obviamente que la gente se tiene que quedar en casa, pero la gente no entiende, no quieren salir de puente. Se han dado diversos enfrentamientos con la policía en las calles, obviamente arrestos en plena pandemia y esto es pues muy lamentable, la verdad. Chile es un país bastante civilizado, es un país bastante avanzado. Yo diría que es el ejemplo de América Latina, pero desgraciadamente aún la gente sigue demostrando esa resistencia y sigue pues ya queriendo salir porque están desesperados, pero pues esto no se puede, esto todavía no se puede. Y con tantos problemas así, pues nunca vamos a vencer la pandemia. Si no se quedan en casa y se siguen protestando y todo esto, pues simplemente no se va a superar. No se va a superar y pues la economía es la que va a sufrir al final. Ahora sí, vamos a centrarnos en Brasil. Brasil avanza con paso firme en el camino a convertirse en el epicentro mundial del coronavirus. El país suma más de 1.100 muertes al día y ya es el tercer país con más contagios a nivel mundial, mientras sigue sin un ministro de salud definitivo, pues también problemas políticos en Brasil con Jair Bolsonaro, que también tiene ideas pues bastante peculiares este señor. No tienen un ministro de salud, por lo que las medidas han estado por todos lados. Ahora sí que la ciudadanía tiene que hacer pues lo suyo, pero esto no ha detenido el avance del virus y es lamentable que se escuche que 1.100 personas pierden la vida al día por este virus. Es una pena. Brasil pues ahora va a estar en la mira del mundo porque pues ya va a ser el epicentro de esta pandemia. De Europa se va a trasladar a
pues América y más específicamente América del Sur. Pero en fin, ahora pasamos a México, las noticias nacionales. Em, México. ¿Qué pasa en México? Pues aquí se ha combatido el virus de diferentes maneras, guardando la distancia, no saliendo a las calles. Aún varios negocios no han abierto, otros negocios ya abrieron a partir del 18 de mayo. Y pues se dieron más detalles de este plan de reactivación económica en la que se incluyó 323 localidades de diferentes estados en las que, según el propio gobierno, no se ha detectado un solo contagio en 28 días y cuyos vecinos tampoco han registrado un caso de COVID-19. Las autoridades han anunciado que estas zonas libres, entre comillas, de virus, serían las primeras en retomar sus actividades a partir de el lunes, es decir, de pues hoy. Si así estaban de acuerdo también las autoridades locales. Sin embargo, según los propios datos que hace públicos el gobierno federal sobre el avance de la pandemia, un 67.3% de ellos, es decir, en 217 municipios, no se ha hecho ni siquiera una prueba diagnóstica hasta el 19 de mayo. Entonces esto sugiere muchas preguntas en las que, bueno, entonces quieren reabrir estos municipios, pero no se han hecho pruebas desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo sabes que están libres? ¿Cómo sabes que esos municipios pueden reabrir? Esto es igual de ambiguo y así se ha manejado la pandemia aquí en México. Pura información ambigua, obviamente cifras cuestionables. También pues Hugo López Gatell que pues no se pone de acuerdo, de que dice es que estamos en el punto más alto, pero después el presidente dice que ya vencimos el coronavirus y todo, pues, pero no es cierto. Estamos llegando a 3.000 contagios, un poco más de 3.000 contagios por día. Estamos en lo más alto de la curva y ya se habla de reabrir estos municipios. Me parece una irresponsabilidad. Y no solo a mí como alguien que está grabando este podcast, sino también varios gobernadores de varios estados que se oponen al gobierno federal en cuanto a estas medidas. Algunos de los estados de donde pertenecen estos llamados municipios de esperanza, pues rechazaron la propuesta del gobierno. Y estos estados pues son Oaxaca, Jalisco, Yucatán, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Puebla. Sobre todo en Jalisco, pues el gobernador Enrique Alfaro dijo, pues, ¿saben qué? No vamos a hacer caso, no nada más porque allá alguien en el Palacio Nacional se le haya ocurrido decir esto, vamos a abrir nuestros municipios. Aquí nos quedamos guardados hasta el 1 de junio. Y pues la verdad es que es algo muy responsable. Es algo que se tiene que hacer. Ahorita no se puede abrir, no se pueden abrir así nada más los municipios. Se tiene que esperar todavía más y más con el índice de contagios que ha habido. Jalisco es uno de los estados con menos contagios hoy por hoy, porque pues sí se logró controlar un poco esta situación, pero aún así no hay que bajar la guardia. Es algo extraño porque también en el Estado de México pues han estado sufriendo contagios bastante fuertes y es pues de los lugares de México con más contagios en el día a día, así que pues sigue toda esta ambigüedad, sigue la separación política de México bastante marcada y más en tiempos de pandemia y es una pena que esté sucediendo esto porque no debería ser así, deberíamos estar unidos. Pero pues al final cada quien tiene que ser responsable. Al final lo he mencionado muchas veces en este programa. Los ciudadanos tienen en sus manos si esto termina rápido o termina pronto. Y me parece que esperar hasta el 1 de junio es necesario. La economía va a sufrir a nivel mundial, eso está más que claro. Pero pues primero es la salud, no podemos arriesgar ya más vidas. Y más que desgraciadamente aquí en México y en América Latina nuestros servicios de salud son deplorables en su mayoría. Y si países de primer mundo como pues Francia, Italia, incluso los propios estadounidenses están sufriendo con sus servicios de salud, imagínense nosotros. Así que esto pues no es una crítica, no es algo que se deba tomar a mal, es desgraciadamente la verdad y depende de nosotros, pero esperemos ya poder dejar de dar noticias sobre el COVID y empezar a tocar otros temas que ya sean pues mucho más positivos, ¿no? Mucho más que den discusiones un poco más positivas y ya alejadas de todo esto, pero pues ahora sí que paciencia y pues bueno, así damos por concluida la sección de noticias nacionales e internacionales.
Séptimo arte. Ahora vamos a hablar un rato de Avatar en esta sección de cine. ¿Por qué Avatar tuvo el impacto que tuvo? Porque hasta la fecha es recordada como una de las películas más innovadoras que ha habido en las últimas décadas. Primeramente me gustaría mencionar la tecnología 3D y IMAX. Avatar sí tomó muchos riesgos al ser grabada en 3D, al ser también grabada en IMAX, al ser ahora sí que proyectada en formatos pues grandes que eran relativamente nuevos y que pues aportaban mucha tecnología al mundo del cine. Y recordamos que Avatar realmente dio un nuevo nacimiento, dio un segundo aire a la tecnología 3D que ya por mucho tiempo había estado obsoleta, que de hecho hoy en día ya el 3D también está muriendo, nuevo, pero Avatar dio pie a que la tecnología 3D se incluyera en más películas y que reviviera desde pues ahora sí que los años 80 y 90. Entonces eso fue una cuestión muy innovadora para muchas personas y por eso muchas personas fueron a verla, porque querían verla en 3D, querían ver todos estos paisajes y todos estos personajes, cómo se movían y el planeta en el que estaban en 3D, querían ver la acción en 3D y sobre todo también en IMAX, que era un formato pues ahora hoy en día se usa más, pero el IMAX también en ese tiempo era una novedad porque pues ofrecía nuevas tecnologías de audio, nuevas tecnologías de proyección y además pues te ofrecían una experiencia pues en una pantalla mucho más grande, podías ver más detalles y todo esto. Entonces, primeramente creo que eso jugó en favor de Avatar, que fue grabada con nuevas tecnologías. También a eso se le agrega pues que usaron mucha captura de movimiento, usaron ahora sí que artistas en 3D bastante buenos que crearon paisajes de ensueño totalmente sacados de la imaginación de James Cameron y pues que los hicieron vivir. Ahora sí que el contexto lo trajeron a la realidad y tradujeron muy bien toda esa visión que estaba plasmada en el guión. Entonces, eso me lleva pues precisamente a hablar del contexto. El planeta que es Pandora, que es un planeta muy similar a la Tierra, pero con fenómenos muy diferentes, con flora y fauna muy peculiar, también el lenguaje, muy importante, este dialecto que hablan los Na'vi, pues James Cameron se juntó con diferentes lingüistas para crear la lengua nativa de los Na'vi, para darle aún más contexto y que fuera más rico y que la inmersión de la audiencia fuera mayor. Por otra parte también está la cultura de los Na'vi que se desarrolló bastante, que es una cultura pues muy inspirada en los nativos estadounidenses, muy inspirada también en ciertas corrientes de Oriente y en muchas corrientes ahora sí que religiosas y de pensamiento de la antigüedad. Mucha gente compara Avatar con la historia de Pocahontas, en el sentido de que pues siempre de que hay un mediador que se mezcla con los nativos y que es la conexión entre los colonizadores, que en este caso son los humanos, y los nativos, que en este caso son los Na'vi. Entonces mucha gente comparaba a Pocahontas con Avatar y pues hasta cierto punto tienen razón. Realmente Avatar en el fondo, o pues sí, en el fondo es una historia que refleja todos los hábitos de la humanidad a través de la historia, sobre todo en la época de las conquistas y de cómo los colonizadores de Europa pues se mezclaban con los indígenas de las nuevas tierras de América, pero que también causaron mucha destrucción y hubo mucho sufrimiento y trajeron enfermedades. Y Avatar trata de retomar eso, pero en un concepto futurista. Es decir, que ahora la humanidad conquista a otra raza alienígena que es inferior, que si puedo hacer un paréntesis aquí, me parece ese un gran concepto de James Cameron. Normalmente vemos en las películas a razas alienígenas mucho más avanzadas que los humanos, mucho más inteligentes y con tecnología que supera nuestro entendimiento. Pero James Cameron le da una vuelta a ese concepto y nos plantea la pregunta, ¿qué pasaría si la humanidad encuentra a una especie que es tecnológicamente inferior a nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos
Si así somos con los de nuestra propia especie, entonces hay que cambiar para ser mejores con otras especies en el futuro. Entonces, me parece sí en ese aspecto una buena película, un buen mensaje, hay mucho contexto, hay también aspectos bastante espirituales, bastante filosóficos, pero definitivamente no lo llamaría una de las mejores películas de la historia. Creo que ya es una historia, obviamente, que hemos visto. Ciertamente hay muchos detalles que sí la hacen bastante diferente, pero no la llamaría la mejor película de la historia. Realmente creo que hay mejores películas. Realmente creo que sí, sí se merece tal vez ese lugar que tuvo por mucho tiempo como mejor película taquillera y la tecnología que usó y que pues aún se ve bastante bien. Pero pues creo que ya ese tiempo pasó, creo que ya tuvo su tiempo de popularidad y creo que James Cameron también se está metiendo bastante en el marketing de sus secuelas al liberar poquita información y pues eventualmente tal vez la secuela de Avatar también haga mucho dinero y quién sabe, también se convierta en la película más taquillera de la historia. Pero pues hasta ver el resultado no sabremos y no sabremos si la gente va a seguir interesada, no sabemos si la gente va a tener ese mismo asombro porque pues ya la tecnología 3D ya la vimos, la tecnología IMAX ya la vimos. Entonces los retos y la vara está bastante alta para James Cameron en las secuelas de Avatar. Pero conociendo a James Cameron pues no dudo que se supera a sí mismo. Es un tipo demasiado imaginativo y creo que rara vez decepciona. Y pues simplemente eso, creo que Avatar es una de esas películas que se va a quedar en el consciente colectivo por mucho más tiempo y que vamos a seguir recordándola y que vamos a seguir viéndola y que pues ciertamente no va a pasar de moda porque al final de cuentas es una película bastante bien hecha y es un universo que se puede explotar bastante, bastante. Las posibilidades son infinitas y más con los conceptos que maneja, que son bastante fantasiosos y bastante locos a veces. Pero sí, Avatar, un fenómeno cultural que ahora sí que llegó para quedarse. Música. Ahora pasamos a nuestra sección de música. Vamos a tocar un poco el legado del rey del pop, Michael Jackson. ¿Puede Michael Jackson tener un sucesor? ¿Realmente va a haber un sucesor al rey del pop? ¿Puede un rey ser suplantado? Pregunta fuerte, que se han hecho muchos y que muchos han especulado durante mucho tiempo después de su muerte, ya a más de 10 años después de su muerte, cómo vuela el tiempo, pero ¿realmente puede tener un sucesor el rey del pop? Vamos a ver. Michael Jackson tuvo un impacto en la música que es imborrable. No se puede borrar. Simplemente no puedes borrar. No puedes borrar ese legado. ¿Por qué? Porque fue alguien que no solo innovó en sus temas, en cuanto a su musicalidad, en cuanto a sus bailes, sino que también era un ícono. Era un ícono en cuanto a todas las megaproducciones que hacía. Simplemente recordemos Thriller. Thriller es un cortometraje. Thriller realmente es una pequeña película que él quiso hacer y vaya que tuvo muchísimo éxito. Y a partir de Thriller, Jackson empezaría a incorporarse más a todo este aspecto cinematográfico de la música. Y recordemos que en ese tiempo era un tiempo en el que el video era totalmente nuevo. Era un concepto totalmente nuevo y en los 80 sobre todo se dio mucho lo de contar historias por medio del video. Y Michael Jackson aprovechó esto al máximo y lo aprovechó hasta el final de su carrera, hasta el final de su vida. Por otra parte, pues recordemos que Michael Jackson estuvo producido por Quincy Jones, que Quincy Jones es uno de los mayores productores en la historia de la música que jamás han existido. Y Quincy Jones pues también refinó el sonido de Jackson. Ahora sí que le dio todavía más personalidad y lo dirigió hacia pues ahora sí la inmortalidad en cuanto a su música. En el sentido de que el sonido de Michael Jackson es inconfundible. Y en cuanto escuches su voz, en cuanto escuches su música, los primeros cuatro compases, vas a saber que es Michael Jackson. Entonces nadie ha podido replicar ese sonido de Michael. Nadie ha podido replicar esa sensación, esa energía que tenía Michael Jackson en su música.
Pero hay algunos que, según el internet y otras fuentes, se acercan un poco a esa originalidad de Michael Jackson. Y tenemos dos candidatos que se han mencionado mucho en redes, en YouTube, en otras partes como Reddit y pues ahora sí que diferentes medios, incluso medios masivos como revistas y otros podcasts, incluso de gente más influenciable. Se ha mencionado estos dos candidatos que son Bruno Mars y The Weeknd. Y me gustaría comenzar por Bruno Mars. Bruno Mars es uno de los mejores artistas del momento, en mi opinión. ¿Por qué? No solo lo digo porque pues, me agrada su música y su voz, sino porque realmente es un tipo multitalentoso. Tenemos a alguien que salió de una familia de músicos y que desde muy pequeño toca varios instrumentos, que canta y que además compone. Tenemos un tipo bastante talentoso. El tipo toca el piano, toca la batería, toca la guitarra, canta, además produce su música. No toda, pero sí ha producido ciertas piezas. Es un tipo sumamente talentoso y que además de eso tiene un estilo visual que ha ido puliendo. Y sobre todo lo vemos en 24K, que pues incorporó ya elementos más retro a su música y que le resultó bastante. Además, o sea, el tipo baila, el tipo tiene bastante carisma en el escenario y pues además tiene una voz bastante reconocible. Por otro lado tenemos a The Weeknd, que es alguien que optó un poco más por este pop combinado con R&B, pero que también tiene canciones que suenan bastante al rey del pop, si me permiten decirlo. Si nos fijamos en los ritmos que usa, en los coros que hace, incluso en su tono de voz, en su tesitura se puede mostrar una cierta similitud con Michael Jackson. No quisiera decir que suena igual, obviamente no suena igual, pero sí alcanzas a notar un poco de similitud. Entonces por eso más que nada se consideraba a The Weeknd, no tanto porque tuviera esa presencia en el escenario, ni tampoco pues ese clic con la audiencia, sino que más bien por su calidad de voz, su tesitura y su estilo de música. Pero entonces, ¿quién es el mejor candidato? Y yo me atrevo a decir, yo creo que ninguno de los dos. Los dos son grandes artistas y a los dos les ha ido muy bien. Bruno Mars con 24K tuvo bastante éxito. The Weeknd está teniendo un resurgimiento con su sencillo de Blinding Lights y pues todo su disco nuevo, la verdad, no está nada mal. Pero a mi parecer ninguno de los dos está siquiera cerca de ser sucesor de Michael Jackson. Y más que son bastante jóvenes. Realmente su carrera no empezó hace tanto tiempo y todavía les falta un camino muy largo por recorrer. Pero por ejemplo en el aspecto visual, pues tal vez The Weeknd ha tomado un poco más de libertades que Bruno Mars, pero no creo que ninguno de los dos se atreva a hacer los cortometrajes que hacía Michael o innovar en cuanto a eso. El video ya hoy en día ya no tiene la misma relevancia. Sí tiene relevancia el video, pero ya no tiene el mismo impacto que antes o el impacto que le daba a Michael. Entonces creo que estos dos candidatos son válidos según el internet y varias fuentes. Pero sinceramente no creo que ninguno de los dos le llegue al rey del pop. Y sinceramente, muy en mi opinión, ya ustedes dirán su opinión. Michael Jackson es irreemplazable y es alguien que se va a quedar por siempre en la memoria colectiva y que aunque haya generaciones mucho más jóvenes, siempre lo van a conocer. Si tú le preguntas a un niño de 7 años, por así decirlo, vas a saber quién es Michael Jackson, a pesar de haber nacido hace muy poco. Y vas a ver quién es Michael Jackson y cuáles son sus canciones. ¿Por qué? Porque así son los símbolos, así son los ídolos, son inmortales. Y llegar a un estado de inmortalidad de esa magnitud, llegar a un estado en que vas a inspirar a generación tras generación de artista nuevo, incluso después de que estás muerto, entonces eso dice bastante de ti, eso dice bastante del legado que dejaste. Y no solo en cuanto a tu imagen, sino también a la calidad de artista que eres. Así que, no sé, déjenme saber sus opiniones. Digan, ¿realmente Michael Jackson puede tener un sucesor? Tal vez ustedes digan, sí, a lo mejor yo considero que Bruno Mars o The Weeknd, o a lo mejor otro artista que no mencioné aquí. O a lo mejor dicen, no, pues es inamovible, Michael Jackson siempre va a ser rey del pop y hasta ahí. Entonces, no sé, díganme sus opiniones, a ver qué piensan. Y si realmente un rey puede tener un sucesor, claro. Videojuegos.
Ahora nuestra sección de videojuegos. ¿Por qué las películas de videojuegos siempre salen mal? ¿Por qué les va mal en taquilla? ¿Por qué les va mal en crítica? ¿Por qué son un desastre siempre? Bueno, hay un contexto muy grande, pero voy a tratar de resumirlo un poco. Em, Vamos a empezar por el aspecto cinematográfico. Hay un director que se llama Uwe Boll, se escribe UWE, no estoy seguro cómo eh, se diga ese nombre, pero este señor lo que hizo fue que tomó varias franquicias de videojuegos, ¿ok? Tomó varias franquicias de videojuegos y vio un gran potencial en ellas para hacer dinero, nada más para eso. Realmente él no quería hacer grandes producciones ni hacerles justicia a lo que representaban esos videojuegos. Entonces, este señor toma estas franquicias, se da cuenta que los derechos están libres y empieza a hacer películas como pan caliente. Empieza a producir películas de videojuegos que muchos a lo mejor ni se recuerdan y muchos ni siquiera tal vez llegaron a la pantalla grande. Y aunque les iba mal, aunque la crítica las destrozaba y eran productos de muy mala calidad, pues Uwe Boll se llevaba su buen cheque, ¿no? Entonces este señor nada más hacía películas para tener un salario, tener con qué divertirse y hasta ahí. No le importaba la historia, no le importaba nada. Entonces desde ahí ya teníamos un problema, ¿no? Esto alrededor de la década de los 90, cuando salió la película de Mortal Kombat, la película de Street Fighter, que son como las más recordadas de ese tiempo. Otro aspecto que juega en contra de las películas de videojuegos, ya un poco fuera de todo el aspecto monetario de Hollywood, pues es que la experiencia de un videojuego no es trasladable a la pantalla grande. Porque en un videojuego normalmente vas a pasar 100 horas jugando, pues ahora sí que un solo videojuego. Jugando a través de bastantes misiones, no solo misiones de historia, sino misiones aparte, vas a conocer bastantes personajes, vas a explorar un mundo que es bastante rico. Y esto ya en términos tal vez más recientes, pero en términos anteriores que los videojuegos eran muy lineales, aún así. ¿Por qué? Porque tú como jugador estás en control de la historia, estás en control de un personaje y estás guiando cada acción que toma, cada decisión que toma. Y en una película no se puede trasladar eso. Realmente no puedes trasladar la experiencia de un videojuego a una película. Pero algo que quisiera hacer paréntesis y énfasis es que sí se puede hacer al revés. Probablemente sí puedas trasladar la experiencia de una película a un videojuego. Y lo hemos visto con videojuegos más recientes. Y pongo de ejemplo, por ejemplo, Death Stranding, que es bastante cinemático. Es extremadamente cinemático. Y sí se puede incluir cinematografía en un videojuego. Pero no puedes incluir un videojuego en cinematografía. ¿Por qué? Porque se pierde esa parte del jugador. Esa parte tan íntegra y tan completa que juega el jugador. Vaya la redundancia, en el videojuego. Entonces esto también le juega mucho en contra a las películas de videojuegos. Y ha habido ejemplos recientes, ejemplos más viejos. Los más viejos son recordados con nostalgia, pero realmente no son productos de buena calidad, como la película Street Fighter, las películas de Mortal Kombat que ya mencioné, entre otras. Y más recientemente, pues hemos tenido las películas de Assassin's Creed, Prince of Persia, incluso una adaptación de Need for Speed, la película más reciente de Tomb Raider, que recordemos que Tomb Raider ya también tuvo dos películas hace bastante tiempo, hace 20 años me parece, con Angelina Jolie. Fueron dos películas y que no eran del todo malas, sinceramente. Y esas películas de Tomb Raider realmente le dieron un poco de respiro a la industria de las películas basadas en videojuegos, porque Tomb Raider era enorme en ese tiempo. En ese tiempo, pues, ahora sí que todos los ojos estaban centrados en esta nueva saga. Eligen a Angelina Jolie, que por cierto me pareció una decisión increíblemente buena. Y a Tomb Raider no le va mal. Y a mi parecer creo que sí logra capturar la esencia de esos videojuegos ya viejos de Tomb Raider, de los primeros Tomb Raiders, que eran acción, 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 acción. Que si bien también había un elemento muy grande de exploración, extremadamente grande, pues creo que las películas logran captar bien el sentido de acción, aunque ya después, si las ves en retrospectiva, pues ya son películas que a veces hasta te enfadan y que dices, bueno, ¿qué copia de Matrix estoy viendo aquí? Pero sí, en su tiempo sí impulsaron eso y gracias a eso
mucho tiempo después tuvimos esta nueva versión de Tomb Raider que está ya más basada en el reboot de la saga con Alicia Vikander. Y esta nueva versión de Tomb Raider no me pareció mala, pero tampoco me pareció completamente buena. Me parece que es una película que pudo haber hecho más con todo lo que sale en el videojuego, que pudo haber hecho más con sus personajes y su historia, pero se queda ahí nada más. Una película X, dominguera y hasta ahí. Y es una pena, porque hubiera sido una gran manera de traer a Tomb Raider otra vez a la pantalla grande. Y más que se basó mucho en el primer Tomb Raider del reboot del 2013. Y me parece que la narrativa de ese reboot es bastante buena y hay bastantes elementos que resultan hasta de terror. Y hay bastante suspenso. Y en esta nueva película me parece que no se explora eso, no se explora tanto el psique de Lara Croft. Y me parece que es donde sufre ahí la producción y es un paso hacia atrás para las películas de videojuegos. Tenemos también la producción de Assassin's Creed, que Assassin's Creed ciertamente bueno, no la considero una película mala, pero creo que pudo haber hecho más de nueva cuenta. Y además sale en un tiempo en que la saga pues también está sufriendo con su reputación en las consolas, porque era cuando estaban siendo muy acusados de box y que pues ahora sí que la saga estaba sufriendo de que se estaba repitiendo lo mismo y sale en un tiempo un poco adverso. Y a pesar de contar con la participación de un gran actor como es Michael Fassbender, pues para muchos no alcanzó los estándares. Antes de eso también tuvimos a Prince of Persia. Y voy a hablar de Prince of Persia porque pues es como ahora sí que la saga que dio pie a Assassin's Creed. Prince of Persia con Jake Gyllenhaal me parece que es una buena película. Realmente no creo que sea muy trascendente, pero es una buena película que sí respeta el material original en su mayoría, que además pone un actor como Jake Gyllenhaal al frente, que me parece que es un tipo bastante capaz. Y nos entrega una película divertida, una película además que cuenta con la participación de un gran actor que es Sir Ben Kingsley. Y además también la participación de Alfred Molina, es decir, que tuvo un cast bastante bueno. Y me parece que sí toma las ideas principales de las arenas del tiempo, de ese juego, y que le da un giro, que le da un pequeño giro para hacerlo un poco más familiar, un poco más digerible. Y creo que sí logra su objetivo. Realmente Prince of Persia ya en retrospectiva no me parece una mala adaptación. De hecho la considero de las mejores adaptaciones de videojuegos. Algunos tendrán opiniones diferentes, pero yo sí la considero una buena adaptación. La considero una adaptación que sí tomó sus libertades, sí cambió algunas de las ideas principales del juego, pero al final respeta bastante bien su lore, respeta bastante bien su contexto y creo que logra decir la misma historia que el videojuego de una manera un poco diferente, pero bastante disfrutable y bastante familiar. Y creo que eso estuvo bastante bien por parte de Disney, que pues tomó buenas decisiones con esa película. A mi parecer es de las mejores que tenemos hasta hoy en día. Em, pues sí, a lo largo de los años pues hemos visto también, no voy a mencionar tanto Need for Speed, porque Need for Speed no sé por qué a quién se le ocurrió hacer una adaptación de eso. Eh, no tengo idea, realmente creo que nada más fue para aprovecharse de la fama que tenía Rápidos y Furiosos, pero pues obviamente no le fue tan bien. Pero no sé, creo que querían hacer algo como Rápidos y Furiosos y al final salió pues una película de carros y ya, ¿no? Pero bueno. Em, ¿Qué tenemos de proyectos para el futuro? Tenemos una serie de The Last of Us que está siendo producida, que primero iba a ser película, pero ya HBO adquirió los derechos y dijo, nosotros vamos a hacer una serie de The Last of Us. Entonces The Last of Us ya es un juego muy cinemático y por ese sentido ya tienen la ventaja los escritores y los productores de esa serie porque pues ya realmente pueden trabajar con algo más en forma y con algo mucho más cinemático que sería en teoría más fácil de trasladar a una pantalla. Y creo que es una buena decisión hacerlo una serie y no una película porque con una serie estás tomando menos riesgos, tienes un poco más de libertades creativas, puedes hacer la trama más rica, extenderla más episodios y así ahora sí ya no te pierdes tanto de los detalles que tiene el videojuego. Por otra parte también está la película de Metal Gear, que espero con bastantes ansias porque pues es mi saga favorita, tengo que confesarlo. Y una película de Metal Gear había estado jugándose ahí por mucho tiempo, hasta finalmente estas instancias en las que
Se consigue la colaboración del director Jordan Vogt Roberts, que fue quien dirigió Kong Isla Calavera, que realmente es un director muy joven y que realmente la película pues no recibió malas críticas, no tampoco fue la gran cosa, pero pues al parecer fue del agrado de las personas encargadas de este proyecto y también del agrado de Hideo Kojima, el creador, así que eso es muy buena señal. Y pues Jordan Vogt Roberts también se ha declarado varias veces fan de de la saga de Metal Gear. Y eso es muy bueno porque entonces sabemos que es alguien que va a respetar el contenido del videojuego y va a trasladar tantos elementos tan locos de la saga a la gran pantalla. Tiene un gran reto porque Metal Gear ya es cinemático, pero también tiene tramas bastante complejas y algunos elementos bastante difíciles de trasladar a la pantalla. Pero si está en contacto con Hideo Kojima y si realmente se pone consciente de lo que hace, creo que tiene una gran oportunidad para entregarnos una adaptación a videojuego que realmente sea digna y que digamos, wow, esto sí es una adaptación, esto sí está bien. Y más que nada le tengo confianza a este director porque está en bastante contacto con la fanbase, con todos estos fans de Metal Gear y nos ha regalado arte conceptual, que está bastante interesante. Nos ha regalado también estos pequeños videos que son como conversaciones de códec entre los personajes, con los actores originales de los videojuegos. Y eso está bastante padre porque nos da actualizaciones de esta manera y entiende cómo es el fandom de Metal Gear, entiende cómo es el contexto de Metal Gear, entiende el humor de Hideo Kojima y eso es bastante bueno. Entonces tendremos que esperar por este proyecto y muchos proyectos por venir también. Pero si logra ver una buena película de videojuegos, una película que realmente digas, wow, esto realmente superó a el videojuego original, esto realmente merece algún tipo de premio, entonces estaremos en un buen paso hacia mejores adaptaciones de videojuegos y que pues ahora sí que se les haga justicia. Nada más. Que se les haga justicia y que no sean cosas horripilantes como la película de Super Mario Bros. Que esas sí se las voy a dejar de tarea, véanlas si quieren, pero no sé a quién se le ocurrió tal concepto. Pero bueno, esperemos ver mejores adaptaciones de nuestros tan queridos videojuegos, nuestros tan queridos personajes y nuestros tan queridos sagas que nos han acompañado por tantas y tantas décadas. Así bien, hemos llegado al final de este episodio de La Bóveda de Acero. Este episodio 10, final de temporada. Ya se acabó la primera temporada. De nueva cuenta, muchas gracias. Muchas gracias por apoyar La Bóveda de Acero. Estaremos de vuelta con una segunda temporada también que va a comprender 10 episodios. Vamos a volver en 2 semanas. Así que cuenten desde esta entrega de La Bóveda de Acero 2 semanitas y volvemos con la segunda temporada. Va a haber nuevo contenido, muchas nuevas cosas. No les quiero spoilear nada, pero va a haber muchas nuevas cosas y estoy muy emocionado para que ustedes estén al tanto. Mientras tanto, pues si te perdiste algún episodio, ahí puedes descargarlo en Buzzsprout, en Spotify, en Apple Podcasts. Puedes escuchar todos los episodios que te perdiste y ponerte al tanto de la primera temporada para que empieces bastante bien la segunda temporada de La Bóveda de Acero. Y así que nada más dejarte mis redes sociales: Facebook, Manuel Sepúlveda, Twitter, @bóveda acero, Patreon, también estoy como Manuel Sepúlveda. Me gusta escribir como Manuel Sepúlveda, ahí puedes ver los nuevos cuentos y textos que estoy publicando. Y hablando de eso, te recuerdo mi proyecto, mi libro Desolación, que ya está en preventa y sale a la venta el 25 de junio de este año, del 2020. Ya está a la venta en Amazon para que lo descargues en tus dispositivos favoritos como un ebook. Así que estate al tanto y visita mi página de Facebook para ver más contenido relacionado a Desolación y que estés al tanto de este proyecto que tengo muchas ansias de compartirte de qué se trata y que sobre todo te ponga en el camino correcto para que disfrutes al máximo esta nueva historia que te ofrezco. Así que sin más, muchas gracias y nos vemos en la bóveda dentro de poco. Hasta luego. Dejando la bóveda de cero. Hasta pronto.